Lo que viene son las legislativas. Nacho Ramírez, de Ibarómetro, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos. Antes que nada, ¿cómo puede llegar a impactar este incidente de salud que tuvo la presidenta en la política en los próximos tiempos? A ver, no hay que imaginar un impacto automático o lineal. En todo caso, digamos, este episodio vinculado con la salud de la presidenta admite un abordaje como dato político, ¿no? Más allá del abordaje médico. Sí, digamos. sí. Como dato político sí produce un efecto, que es el de suscitar cierta confluencia afectiva en la opinión pública, en la sociedad, detrás de la figura de la presidenta. Es decir, en el caso, si uno segmenta rápidamente la opinión pública, digamos, en la sociedad argentina, hay un segmento que apoya en términos casi militantes al gobierno. En ese segmento, digamos, que es el que apoyó a través del voto, el que adhiere en forma... ese núcleo duro que el famoso núcleo duro. Sobre ese núcleo duro, el efecto es el de la puesta en valor y recuperación de cierta mística que se sintetiza en la consigna tan generalizada por estos días de Fuerza Cristina. ¿Que se había perdido un poco en las PASO? Que se había debilitado, digamos, porque en función de las atmósferas, de los climas, digamos, ciertos sectores se vuelven más o menos visibles, digamos. Ese sector recupera mística en algún sentido. Y después hay una zona a la cual hemos conceptualizado como zona en disputa, digamos, que es un sector de la opinión pública que oscila en su mirada del gobierno nacional y de la propia presidenta. Parece que ahí es donde el efecto se ha hecho más visible, digamos. Ese sector hoy está impregnado de una mirada mucho más cariñosa y amigable en torno a la figura de Cristina Fernández. Y te diría que es tenido por un sentimiento sobre todo de solidaridad y por lo tanto... Hay un tercer sector, al que llamemos núcleo duro antikirchnerista, cuya sensibilidad queda hoy, digamos, en minoría, en clave minoría. En ese sentido es un dato político que tiene algún impacto. Ahora, ese dato puede llegar a impactar en las próximas elecciones legislativas, tanto en los candidatos del oficialismo como en la oposición. A ver, ningún impacto es automático. ¿En qué sentido? Porque el voto es un output, es un resultado en cuya cocina intervienen un montón de factores. Este va a ser uno de los factores que los electores van a metabolizar junto a otras motivaciones. Es decir, no va a tener un impacto automático. En cualquier caso, y respondo a la pregunta, esta reacción casi te diría afectiva, que configura un clima más favorable hacia el gobierno nacional. Del que venía teniendo. A ver, sí y no. Del que se hizo visible en las PASO, sí. Pero que a partir de las PASO el gobierno nacional y especialmente la presidenta empieza a desplegar una gestualidad más cercana, blanda y amigable, que ya empieza a generar, te diría, un mejoramiento del clima de opinión, digamos. Los indicadores de popularidad e imagen de la presidenta ya venían mejorando o esbozando una mejora y se termina de cristalizar o consolidar con este episodio. Ahora, Ignacio, ¿por qué esa mejora que estaba teniendo la imagen de ella como candidato, como referente del kirchnerismo, no se trasladaba a los candidatos? Bueno, a ver, las popularidades nunca se transfieren en forma, no derraman o se transfieren en forma mecánica. Pero sin embargo la campaña, ella fue muy presente en la campaña con Insaurralde. El resultado de las PASO es un resultado de compleja e inclusive en algunos casos equívoca interpretación. ¿Por qué equívoca? Rebobinemos hasta el 2009, por ejemplo, que en términos del rendimiento electoral del kirchnerismo pareciera tener un punto de contacto, digamos, ¿no? Sí. En el 2009 fue la expresión electoral de un deterioro de su imagen y de su vínculo con la sociedad que se había inaugurado con el conflicto, con el campo, que se había traducido en una derrota política en el Congreso y que luego se cristalizó electoralmente en ese alrededor de 30% de votos. Sí. Es decir, ese resultado era un indicador muy fiel y elocuente de cuál era el ánimo mayoritario de la sociedad en el 2009 en torno al kirchnerismo. Que lo capitalizó de Narváez. Que lo capitalizó en clave de voto útil, voto bronca de Narváez. Sí. Hoy te diría las condiciones son distintas. Del lado del kirchnerismo y del lado de la oposición también. Del lado del kirchnerismo porque las PASO no son un indicador tan fiel de cuál es el ánimo mayoritario de la sociedad en torno al gobierno nacional. Los niveles de imagen, de aprobación, de acompañamiento del gobierno nacional son significativos y considerablemente más altos que aquellos del 2009. Es decir, ahí tenés un primer desafío, que es decir, ¿por qué ha perdido elasticidad
diríamos, la relación imagen positiva y voto del kirchnerismo. Eso por un lado. Y del lado de la oposición, la irrupción de la figura de Sergio Massa, que tampoco es equivalente en forma exacta al voto recogido por Francisco de Narváez. ¿No crees que tiene más poder? Al menos obtuvo más caudal de votos. Sí, por eso decía que tampoco la equivalencia era exacta en el terreno de la oposición o de la novedad más. Sí, y sobre todo la tendencia que están marcando rumbo a las legislativas después de las PASO es que va a tener una diferencia mayor todavía. Sí, en general las tendencias electorales que se bosquejaron en las PASO tienen cierta inercia, difícilmente se reviertan, pero están siempre expuestas al cambio. Por ejemplo, ahora vemos un contexto sociopolítico que viene suavemente mejorando, las percepciones, se han conocido pocos resultados al respecto, pero por ejemplo la Universidad de Itela elabora un índice que monitorea mensualmente de confianza del consumidor. Sí. Bueno, en los últimos 3 meses ha mejorado en forma significativa. Eso por un lado, que se conjuga con este crecimiento de la imagen de la presidenta. Hay que ver si eso en algún sentido no empieza a intervenir en las preferencias electorales. Hay que considerar también el efecto que puede haber llegado a tener este ciclo de entrevistas donde la presidenta desplegó no solo una gestualidad, decíamos, más amigable, sino que volcó también una serie de definiciones políticas contundentes. Por ejemplo, la refería al posicionamiento político de Sergio Massa. De manera que, insisto, las tendencias en términos de los ordenamientos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, difícilmente se alteren, pero no es lo mismo, digamos, un escenario en el que Sergio Massa gana por una determinada por 15 puntos que por 8 puntos. Son escenarios desde el punto de vista político muy distinto. ¿Ves irreversible el resultado en provincia de Buenos Aires? En términos de los ordenamientos lo veo irreversible, digamos, aunque insisto, las tendencias electorales y las preferencias siempre están expuestas a los cambios, digamos. De cualquier manera, ahí hay que introducir un análisis también adicional, porque hay que distinguir entre las motivaciones, un antropólogo diría nativas, las motivaciones del votante, del elector, es decir, las razones que invoca al elegir un determinado candidato sí. Y las interpretaciones o análisis exteriores, digamos, que formulan los analistas, consultores, medios, inclusive los propios dirigentes políticos. Cada uno lleva agua para su molino. Que exactamente, que siempre están tenidas o de convicciones, o subjetividad, o de intereses, de lo que sea, o un poco de las dos cosas. Lo que digo en este sentido es que el resultado de las PASO, apoyado fuertemente en el exitoso rendimiento de Sergio Massa, fue interpretado en clave de fin de ciclo, digamos. Y en realidad, cuando uno analiza las motivaciones subyacentes de los votantes de Massa, no coinciden lo más mínimo con esa lectura. ¿Por qué? Por distintas razones. En primer lugar, por algunos rasgos inherentes a las PASO, que tienen un voto, digamos, te diría, donde el votante se permite algunas licencias. Sí, que en las nacionales no se permite. No aborda el escenario electoral como una instancia de resolución de problemas concretos, no lo aborda como un momento de decisiones vinculantes y definitivas para el futuro político del país. Entonces, en cualquier caso, ha sido una motivación compatible con una decisión distinta del 2015. Y por otra parte, dejando de lado el porcentaje de voto útil que puede recoger Massa, digamos, pero el voto masista no es un voto, te diría, absoluto, que entrañe un desprendimiento definitivo del gobierno nacional o del kirchnerismo en su sentido o en su definición más amplia, digamos, ¿no? Lo que sí claramente las PASO iluminaron como desafío para el kirchnerismo es saltar, en términos de interpelación electoral, saltar la valla de los más convencidos. Hablando del fin de ciclo, te propongo para el segundo corte hablar, si te parece, de lo que es la reinvención del kirchnerismo si quiere seguir después de 2015. Corte y ya volvemos. Presentamos una guía de trámites al alcance de todos. Trámites.gov.ar. La información de los trámites en un solo lugar.
una plataforma moderna e innovadora, desarrollada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde podés encontrar la información clara, precisa y accesible que necesitas para hacer más de 1000 trámites en 65 organismos de la Administración Pública Nacional. Vas a poder visitar la galería multimedia con el paso a paso de los distintos trámites y ver más de 30 videos con tutoriales en lengua de señas. Entra en www.tramites.gov.ar. La guía de trámites está al alcance de todos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sensacional éxito. Más de 2 millones de personas. No te la podés perder. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Segundo bloque de comentarios, Nacho, el dilema está planteado. Para seguir el kirchnerismo, ¿cómo se debería reinventar? Primero, ¿en la cara de quién? Y segundo, ¿cómo volver a recapturar ese electorado que casi en un 70%, en estas pasos, aunque sean pasos, le dijo no? Sí, a ver, cuando hablaba de interpretación, que las PASO, su resultado, esperemos el resultado de las elecciones definitivas, pero al menos el resultado de las PASO quedan expuestas a una interpretación equívoca. Por ejemplo, también hacía alusión a sacar conclusiones en relación al 2015 a partir del resultado de las PASO. No, totalmente, pero como indicador, como una foto. Es una foto. Insisto, que las motivaciones electorales fueron específicas, digamos, de la actual coyuntura política, y por otra parte desconoce también o ignora ese tipo de conclusión precipitada, la temporalidad de la política argentina, digamos. Sí, sí. A ver, un dato, digo, como para calibrar esto. En Argentina difícmente, o quedo rebobinando y repasando, entre comillas, el archivo, 2 años antes de una elección presidencial se conocía o estaba fuertemente instalado esa figura, digamos, ¿no? De manera que hoy... Pero hay un dato de la realidad, no hay reelección. Ciencia ficción, no hay reelección. Exacto. O sea, tenés que... El kirchnerismo tiene que... posicionar un candidato. El debate, en todo caso, será un debate ahora retroactivo, si fue una hipótesis más del oficialismo o más de la oposición. Ahora, como horizonte, se ha disuelto, digamos, ¿no? Y en ese sentido también, el hecho de que desaparezca esa alternativa del horizonte político, también probablemente favorezca las perspectivas sucesorias del kirchnerismo o del actual proceso político en curso. Del modelo, digamos, entre comillas. Del modelo, digamos, cada fuerza política o dirigente elegirá su propia nomenclatura, digamos, ¿no? Proyecto, modelo, En todo caso, me parece que obviamente después pasada las elecciones de octubre, el gobierno nacional tiene el desafío, digamos, de fortalecer su gestión, que insisto, tiene niveles de imagen comparativamente altos, y empezar a transitar un camino que el kirchnerismo no ha desarrollado mucha gimnasia, en el sentido que es la construcción de un candidato o de varios candidatos que le muestren a la sociedad una propuesta de prolongación de los rasgos centrales de este modelo, más allá de la figura de la propia presidenta. Bueno, eso es un desafío, te diría, que atraviesan la mayoría de los procesos políticos en curso en la región, digamos, de darse una solución sucesoria más allá de liderazgos tan fuertes. Queda claro que en el mundo hay crisis de liderazgo, pero ¿quiénes crees dentro del movimiento, dentro del sector, que pueden ser figuras emergentes? No, es imposible, insisto. Yo no creo que sea, te diría, válido el ejercicio de hoy dar nombres. Sí me parece que el kirchnerismo... Bueno, algunos ya se anotaron, Scioli se anotó. Por supuesto, pero digo, me parece que el kirchnerismo va a mostrar, digamos, variaciones internas y un elenco de nombres más amplio y heterogéneo del que hoy se anuncia, digamos. Insisto, 2 años antes de la elección de Dilma Rousseff, era una figura absolutamente desconocida por la mayoría de la sociedad de Brasil. Hasta aquí hablamos del oficialismo. ¿Qué le cabe a la oposición? Al PRO, al radicalismo, al sector de masa, que
hay que hacer un repaso, te diría, y es difícil sacar conclusiones generales. El PRO, por ejemplo, el PRO se ha fortalecido como gestión local. El PRO también está enfrentando una situación paradójica. ¿Por qué? Porque por un lado, una de las conclusiones o también lecturas que surgieron después de las PASO es que el PRO había salido debilitado y que ante la irrupción del masismo, que como propuesta conceptual, política, también se solapa con el macrismo, bueno, quedaba en algún sentido descartadas las perspectivas nacionales del PRO. Bueno, muchas veces se le cuestionó la inhabilidad del PRO de construir fuerzas nacionales. Totalmente, y de posicionar a Mauricio Macri como una figura más interesante para el conjunto de la sociedad. Bueno, insisto, también repito para el PRO lo que dije, lo dicho para el kirchnerismo, es temprano para descartar o asegurar triunfos en 2015, pero probablemente el PRO en este último mes se localizó. Y en ese proceso, digamos, de concentración del distrito, volvió a fortalecerse. Volvió a fortalecerse. Porque lo que era una debilidad. Los indicadores también de aprobación de la gestión local se fortalecieron. Sí, pero perdón. Y entonces, ese fortalecimiento a escala local no se contrapone con lo que se dice que a nivel nacional está debilitado, que no tiene la misma fuerza. Nunca llegó a tener fuerza a nivel nacional. La misma pero fuerza en todo que otros caso, partidos, como condición para ser un espacio competitivo en lo político, diría en el ámbito de la política, más allá de la sociedad, digamos, ¿no? Es una torpe distinción. El PRO necesita fortalecer su retaguardia distrital, digamos, estar muy fuerte y poder mostrar a la sociedad, a los porteños, a la dirigencia política y al conjunto del país, un modelo de gestión muy exitoso. Antes de las PASO me parece estaba flojo, entre comillas, flojo de papeles, y me parece que viene corrigiendo eso y viene fortaleciendo de nuevo su gestión, digamos. Las figuras, digamos, que seguramente disputen en 2015, muchas veces en el terreno de la oposición, llevarán como credenciales gestiones exitosas en sus distritos, a nivel provincial o a nivel local. ¿Y por el lado de Massa? Bueno, la evolución de ¿Lo ves dentro del Massa peronismo? ¿Lo ves afuera del peronismo? No, hoy, la foto de hoy hoy está afuera del peronismo, independientemente de las valoraciones, digo, como esquema y como fuerza política. Bueno, ellos dicen que no. Desde el Frente Renovador dicen que pero otros son un apéndice del peronismo. Una cosa es la lectura más descriptiva, otra los folclores o las sensibilidades que confluyen en las figuras que integran ese espacio, ese Frente Renovador, digamos. Hoy el peronismo tiene centro de gravedad en el kirchnerismo, digamos, en el gobierno nacional. Esa es la foto de hoy. Moyano es peronismo para vos, porque Moyano está más cerca por eso, pero no me estoy refiriendo al debate sobre la caracterización político-ideológica de las figuras que integran ese espacio, que además Moyano tampoco tiene una pertenencia plena al espacio liderado por Massa todavía. Lo que digo es, como espacio, el Frente Renovador es, de hecho, un desprendimiento del kirchnerismo o del peronismo con centro en el kirchnerismo. Hoy es un desprendimiento. Probablemente contenga la ambición de construir una alternativa también peronista, no kirchnerista. En los últimos 10 años varios han hecho ese intento. El famoso peronismo disidente. Sí, ¿no? La figura de la Sota en general ha encarnado ese intento por ahí. Y nunca fue muy exitoso. Me parece que el Frente Renovador va a transitar otro camino. ¿Cuál? Otro camino. Y el que empieza a esbozar, digamos, por eso se vuelve competitivo o amenazante para el PRO también, digamos, cuya matriz conceptual y filosófica en términos de comunicación política es muy similar, digamos. Parece que el Frente Renovador zigzaguea entre algunos rasgos del macrismo del PRO a intentar capturar y algunos rasgos del peronismo, ¿no? Cuando dice cerebro vinculado a la modernización con corazón peronista, me parece que intenta lograr esa síntesis. Por el momento, insisto, no hay que sacar conclusiones de las perspectivas del Frente Renovador a partir del resultado electoral, que es hijo de una coyuntura y en todo caso está directamente vinculado con la figura de Sergio Massa. Hay que ver cómo ellos logran convertir, desde el punto de vista político, convertir ese resultado en autoridad. Hoy Sergio Massa no tiene autoridad, digamos, como para sentarse a discutir con otros dirigentes políticos con aspiraciones
y mostrar credenciales excluyentes que hacen que se encolumnen detrás de su quizá el resultado de las elecciones legislativas... Tiene que convertir votos en autoridad de cara, digamos, al conglomerado de actores del peronismo opositor. Por el momento no lo logró. Y de cara a la sociedad, algo que todavía no ha mostrado, empezar a esbozar una alternativa al kirchnerismo, digamos. Hoy todavía eso no está pasando. Pero digo, la pregunta es, de cara a las elecciones legislativas dentro de algunos días, ¿no le permiten estos 2 años ser una fuerza creciente como para ser una alternativa? Hay que ver, yo más bien vislumbro otro escenario, porque por definición... O sea, ¿el resultado para vos no cambia nada o qué puede llegar a cambiar? Sí, por supuesto que va a cambiar y va a empezar a abrir un escenario distinto. A ver, un dato importante es, como decías vos, el hecho de que se elimine del horizonte político la posibilidad de una reelección, independientemente de quién defendía esa hipótesis. Eso tiene impacto, digamos, en el escenario político que se viene. El resultado de las elecciones también va a filtrar algunas aspiraciones probablemente que no se ajusten a la realidad, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en el archipiélago opositor también va a simplificar o a economizar las opciones, y en ese sentido seguramente Sergio Massa quede fortalecido, pero muy posicionado en el universo opositor, digamos, ¿no? Pero lo que te decía es un comentario general, que por eso hay que evitar sobreinterpretar, digamos. Por definición, el contexto que envuelve una elección legislativa es un escenario incómodo para los oficialismos. Totalmente. Digo, está en el origen filosófico casi del diseño constitucional, ¿no? Que está hecho para equilibrar, ¿no? Casi para empatar. Entonces, en ese sentido, el kirchnerismo no es sorpresivo, digamos, a veces exagera, que haya transitado estas elecciones en forma más incómoda. Ahora, después de octubre, me parece que el gobierno nacional tiene la posibilidad de recuperar la iniciativa y desplegar, digamos, a través de la gestión, los atributos que lo han hecho, bueno, la fuerza política más fuerte de los últimos tiempos. Gracias, Nacho, por tu visita. Gracias a vos por la invitación. Y nosotros nos reencontramos la semana próxima. Gracias.